Indicativo o subjuntivo en oraciones subordinadas. Indicativo o subjuntivo en oraciones subordinadas. Los verbos conjugados en modo subjuntivo suelen aparecer en la oración subordinada. El subjuntivo en una oración simple aparece solo con palabras como ojalá, como por ejemplo ojalá llueva, quizás vaya a la fiesta, tal vez tengamos suerte. Llueva, vaya, tengamos, son verbos conjugados en subjuntivo. Y aparecen en subjuntivo en estas oraciones simples porque tienen solo un verbo, porque expresan deseo, duda, pero no realidad. Con la palabra ojalá expresamos deseo, con quizás o tal vez expresamos duda sobre que algo sea real o no. Por eso usamos el subjuntivo. Estos son ejemplos del subjuntivo en oraciones simples, pero como digo, normalmente vamos a encontrar verbos en subjuntivo en una oración subordinada. Pero no es que siempre en todas las oraciones subordinadas el verbo vaya a estar en subjuntivo. En una oración subordinada el verbo puede estar conjugado en indicativo o en subjuntivo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración con una oración compuesta por subordinación, con una oración subordinada dentro, nominal, dice Juan dice que hoy es sábado. La oración subordinada nominal es que hoy es sábado y el verbo de esta oración subordinada, el verbo ser, está conjugado como en presente de indicativo, es. Pero en esta otra, Juan quiere que hoy sea sábado, es una oración muy similar y la oración subordinada nominal tiene un verbo en subjuntivo, sea. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace que conjuguemos el verbo de la oración subordinada en indicativo o en subjuntivo? Como he comentado muchas veces, conjugarlo de una forma o de la otra es algo que hacemos instintivamente, pero eso quiere decir que nuestra mente está detectando algo distinto en estas dos frases. Y lo que vamos a ver ahora es qué es lo que detecta nuestra mente que es distinto en estas dos frases y que hace que en una usemos el indicativo y en la otra usemos el subjuntivo. Eso es lo que los nativos hacemos intuitivamente, instintivamente, pero alguien que esté aprendiendo español no lo va a hacer instintivamente. Entonces un maestro tiene que saber qué es lo que tienen de diferente estas frases para poderle explicar al estudiante cuándo debe conjugar el verbo en indicativo y cuándo en subjuntivo. Cuando digo en indicativo o subjuntivo me refiero a cualquier tiempo verbal en indicativo o cualquier tiempo verbal en subjuntivo, es decir, presente, imperfecto, etc. A ver, la elección entre indicativo o subjuntivo en el verbo de la oración subordinada depende de lo que sea el verbo principal. Lo vamos a ver con ejemplos. Aquí tenemos, Juan sabe que su hermano es amable. Que su hermano es amable es una oración subordinada nominal. Sabe es el verbo principal, el verbo de la oración principal. Y es el verbo de la oración subordinada, porque está dentro de la oración subordinada. El verbo principal, sabe, expresa certeza sobre la acción que se expresa por el verbo de la oración subordinada. O sea, sabe expresa certeza, o sea, que sabemos algo, algo es verdad, porque si lo sabemos es que es verdad, sobre la acción de ser amable. Sabemos que es amable, es verdad, porque el verbo principal es sabe. Entonces, ese verbo principal, saber, hace que el verbo de la oración subordinada sepamos que se refiere a una acción real y por eso está en indicativo. Pero ¿cómo sabemos que es amable, es real o no? Lo sabemos por el verbo principal, sabe.
Entonces, que es lo pongamos en indicativo o lo pongamos en subjuntivo no depende de ese mismo verbo, sino del verbo de la oración principal. Ahora veamos este otro ejemplo. Juan quiere que su hermano sea amable. Quiere es el verbo principal, sea es el verbo de la oración subordinada y quiere es un verbo que expresa voluntad. No expresa que algo sea real, sino expresa voluntad, lo que Juan quiere, su deseo. Su deseo acerca de la otra acción, de la acción que está en la oración subordinada. Entonces está haciendo un efecto sobre el verbo de la oración subordinada y hace que este verbo aparezca en subjuntivo, que lo tengamos que conjugar en subjuntivo. Otro ejemplo ahora de una oración subordinada adjetival. Juan tiene un profesor que es amable. Que es amable es la oración subordinada adjetival que sustituiría a un adjetivo como un profesor simpático, un profesor amable, un profesor inteligente, ¿no? Y tiene es el verbo principal, un profesor es el antecedente. Este es un término nuevo que les estoy presentando ahora. El sustantivo al que la oración subordinada está modificando, porque es como si fuera un adjetivo. Ese sustantivo, ese nombre, le llamamos antecedente. No importa realmente cómo lo llamamos, pero sí puedo usar esa palabra. Y el es el verbo de la oración subordinada adjetival. Entonces, este antecedente es real. Este profesor existe. Este profesor que es amable es un profesor real que existe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el verbo principal es tiene. Si Juan tiene un profesor que es amable, eso quiere decir que ese profesor es real, existe. Y eso hace que el verbo de la oración subordinada sea indicativo. Ahora, una oración similar, también subordinada adjetival. Juan quiere un profesor que sea amable. Quiere es el verbo principal, un profesor es el antecedente y que sea amable es la oración subordinada, sea es el verbo de la oración subordinada. Entonces, este profesor no es real. No quiere decir que no exista en absoluto ningún profesor que sea amable, pero no estamos hablando de un profesor en concreto. Es indefinido, porque no sabemos si existe o no, o simplemente no existe. ¿Y cómo lo sabemos? Por el verbo quiere. Si Juan quiere un profesor que sea amable, es que no está hablando de un profesor real, un profesor de verdad, sino un profesor que está en su mente, que le gustaría que existiera, ¿no? O que le gustaría tenerlo. Entonces el verbo querer es el que hace que el verbo sea aparezca en subjuntivo, porque que sea amable se está refiriendo a un antecedente, a un profesor indefinido o no existente.